¿Qué tal, compañeros? Es un gusto saludarles y poder estar aquí para compartir una parte más de lo que tenemos delante de nosotros para el aprendizaje, la corrección y la mejoría en nuestro hogar. Y el tema que nos va a ocupar en esta ocasión es el uso de palabras adecuadas que crean una buena atmósfera en el hogar. Para iniciar, quisiera presentarles lo que escribió Elena de White en el libro El Hogar Cristiano en la página 394. Los padres deben mantener la atmósfera del hogar pura y fragante, con palabras bondadosas, tierna simpatía y amor. Precisamente, esta es la parte en la que vamos a desarrollar nuestro mensaje. Palabras bondadosas, tierna simpatía. Así es. Cuando nosotros hablamos de nuestro cónyuge, debemos tener mucho cuidado en la forma en que nos expresamos acerca de ella o de él. Se cuenta la historia de que una dama se acercó a un pastor para decirle que estaba muy decepcionada de su esposo, que había sido lastimada por él de una forma en que le costaba mucho trabajo perdonarlo. ¿Y qué fue lo que pasó? La mujer le contó al pastor que en cierta ocasión escuchó a su esposo platicando con algunos amigos y al principio de la plática le pareció bastante admirable la forma en que él hablaba de ella. Le decía que a él, que era una mujer hacendosa, muy cuidadosa de sus hijos, atendiendo cada necesidad del hogar en cuanto al aseo, la comida y todos esos aspectos que regularmente se atienden en el hogar. Pero al final de la plática, el hombre dijo, pero hay algo que no me gusta. Y lo que no me gusta de ella es su buche. Es decir, refiriéndose a su estómago, que estaba bastante, o que estaba grande. Y eso a ella la lastimó mucho. Como esposos o esposas, debemos tener mucho cuidado cuando nos referimos al aspecto físico de nuestro cónyuge, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado a quién le contamos, quién nos está escuchando, que de hecho lo mejor es que solo salieran palabras positivas de las personas a las que amamos o de las que no amamos inclusive. El apóstol Santiago nos da un consejo en el capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, refiriéndose a la lengua, pero también a la voz. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, y termina esta frase haciendo una exhortación. Esto no debe ser así. Elena de White recalca la importancia acerca del uso correcto de las palabras. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 270, leemos lo siguiente. De todos los dones que hemos recibido, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Se refiere a la voz. Dice, con la voz convencemos y persuadimos, con ella oramos y alabamos a Dios, y con ella hablamos a otros del amor redentor. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la forma de hablar. La palabra de Dios nos impulsa, nos motiva a nunca usar alguna palabra que lastime a alguien. Por ejemplo, Éxodo 20:16 señala, Dios en su santa ley invita a no usar la lengua para hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. En Mateo 12:36 dice que cuando nosotros lastimamos a alguien, son palabras ociosas, a su vez que estas palabras pueden condenarnos a nosotros mismos, por supuesto. Pero yo quisiera enfatizar un poco más en lo que Levítico capítulo 19, versículo 16 señala. Dice,
no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. A veces los falsos testimonios no solamente es decir una mentira, sino decir una verdad de una forma inadecuada en la que lastime a otra persona, particularmente a quien es nuestro cónyuge. Ahora, para lograr eso, se necesita ciertos hábitos, cierto control en nuestros pensamientos, porque recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Tener pensamientos puros. Mateo 12:34 precisamente señala que de la abundancia del corazón habla la boca. El apóstol Pablo es muy enfático cuando dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29. En lugar de usar nuestra boca como maldición, debiéramos acostumbrarnos a hacer uso de la boca o de la lengua como una bendición. Es decir, preocuparnos por ser pastores en todo momento, en todo lugar. No solamente cuando estamos detrás del púlpito, en el trato con la gente, en la iglesia. Mis hermanos, debemos considerar, mis compañeros, colegas, debemos considerar esa misma actitud dentro del hogar. Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice: un varón perfecto es aquel que no ofende en palabra. Fíjense nada más. Dios quiere que seamos perfectos. Así que cuando comenzamos con el pensamiento, con el corazón, entonces no ofenderíamos de palabra. El salmista recalca también esta parte: solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Pensemos un poco en eso. ¿Sí? Ahora, vamos a ver 4 frases, 4 palabras que pueden ayudarnos a crear una atmósfera buena dentro del hogar. Así que vamos comenzando con Palabras de Vida del Gran Maestro, página 271. Elena de White escribió lo siguiente: la debida cultura y el uso de la facultad del habla es parte de todo ramo del servicio cristiano. Entra en la vida familiar y en toda relación mutua. Hemos de acostumbrarnos a hablar en tonos agradables y usar un lenguaje puro y correcto, y palabras bondadosas y corteses. Las palabras dulces, amables, son como el rocío y la suave lluvia para el alma. Qué hermosa expresión. Solo que muchas veces en el estrés en el que vivimos, dejamos de atender al cónyuge, a los hijos, de esa manera en que Elena de White nos lo está señalando. Vamos con la primera palabra: aliento, motivación. Eso es lo primero. En el hogar debe haber palabras de aliento, no solo de reproche. Palabras en las que se motive a la gente a tener paz, a dejar el desánimo fuera. Por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto, recordemos, Dios los llevó por un camino hacia el Mar Rojo. ¿Qué encontraron? Pues una situación bastante complicada, muy estresante. Ellos sentían que no tenían salida por ninguna parte y comenzaron a preocuparse y que empezaron a clamar a Moisés. Pero entonces Dios interviene de una forma espectacular y le dice a Moisés: no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará por vosotros hoy. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Estaréis tranquilos. Esa fue la exhortación. En la vida de Pablo también hubo un momento difícil. Cuando iba en barco rumbo a Roma, se desató una tormenta tremenda, fuertísima.
Así que la nave en esa circunstancia se fue dañando, de modo que tuvieron que, pensaron que se iba a hundir junto con ellos, perdieron toda esperanza de vida, pero Pablo recibió la visita, de un ángel. Y el ángel le dijo un mensaje de aliento: no perderás a ninguno de estos. Ahí en Hechos capítulo 27, versículo 22, Pablo es el mensaje que recibió del ángel, se lo comparte a la gente. Y dice: por ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Aquí podemos ver que a Dios no le importan las cosas. A Dios, como a nosotros, debiera ser así. Debe importarnos las personas, por supuesto. Así que Pablo los exhortó. Y ahora, en la vida nadie está exento de sufrir momentos de desánimo, por supuesto. ¿Qué puede ser? La enfermedad, los recursos financieros, que a veces son muy, muy escasos, o suceden situaciones que no las teníamos previstas y se llevan el poquito ahorro que pudiéramos tener. Cuando los niños, nuestros hijos, vienen con un resultado en sus exámenes con reprobación o no aprobados. A veces decimos algunas frases en casa que son malentendidos y eso genera el desafío de poder buscar la armonía nuevamente. Todo esto puede llegar y por supuesto que trae situaciones de desánimo. En esas circunstancias son buenas las palabras de ánimo, por lo cual nosotros debiéramos tener una serie de palabras o pensamientos que puedan salir en el momento adecuado. Por ejemplo, sigue, ánimo, vas a salir adelante con la ayuda de Dios. Vamos, aquí estoy, vamos a intentarlo juntos, pero inténtalo tú. Tú puedes ayudar. Vamos a detenernos un momento. Vamos a orar. Sí, todo eso es bien importante. Aquí, mostrarle que aquí estamos. Este uso de palabras fomenta solidaridad en el hogar, cooperación y unidad en la familia. Todo esto, por supuesto, ayuda a crear un ambiente familiar bueno. Segundo aspecto, la familia necesita palabras de agradecimiento. Oh, cuán importante es agradecer. Si Dios nos exhorta a través del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 a que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, también debiera existir entre nosotros el agradecimiento. No solamente es hacia Dios. Debemos cultivar un espíritu de gratitud hacia Dios, pero también debemos ser agradecidos con las personas que viven con nosotros. Las necesidades básicas, cuando son suplidas, son motivos de gratitud. Hay muchas razones para hacerlo, pero muchísimas. Insisto, no solo Dios debe recibir agradecimiento. Los miembros de la familia, cuando alguien recibe gratitud por lo que hizo, ¿qué sucede? Hay ánimo, por supuesto. ¿Cuáles son las palabras que debemos usar cuando estamos en casa? Gracias, Dios mío. Gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco. Pero también cuando uno de nuestros hijos, esposa o nosotros mismos hacemos algo por alguien que lo hacemos bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle gracias. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Si un niño desde su perspectiva hizo algo grande, pero a nuestra perspectiva fue pequeño, ¿debes darle las gracias? Claro que sí. Que nuestra percepción de la vida es completamente diferente con relación a los adultos y los niños. Son situaciones muy diferentes. Debemos decirle, aunque se haya equivocado, aunque haya cometido un error, aprecio mucho tu ayuda. Por supuesto,
Todo esto fomenta en gran medida la creación de una atmósfera agradable. ¿Qué dinámica podríamos hacer en esto? Podríamos hacer una pausa, detener el video y entonces sentarnos como familia. Y así como familia, que cada uno exprese una palabra de gratitud por algo que se haya hecho por él o por ella. ¿Qué hizo otro miembro de la familia por mí? Y entonces, con esa dinámica, cada uno debe participar. Vamos con el tercer aspecto. La familia necesita palabras de elogio y encomio. ¿Sí? Recordemos la parábola de Mateo 25 de los talentos. A uno se le dio 5, al otro se le dio 2 y al otro se le dio 1. En el caso de las personas o aquellos siervos que vinieron con talentos extras, Dios, el Señor Jesús, les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es un elogio tremendo. Las buenas acciones de nuestros hijos, de la esposa, nosotros mismos, siempre deben ser recompensadas. Dios recompensa a estas personas con algo más de lo que ya habían hecho ellos. Así que en nuestro círculo debe existir palabras de agradecimiento. En el hogar cristiano, Elena de White escribió: elogiad a vuestros hijos siempre que podáis. Los niños necesitan no solamente reproches y corrección, sino un estímulo y encomio. Lo agradable es como un sol en las palabras bondadosas. Y en el mismo libro, la página 169, señala: la simpatía y la aprobación de la madre le son preciosas, por supuesto, a los niños. Una mirada de aprobación, una palabra de aliento o de encomio serán en su corazón como rayos de sol que muchas veces harán feliz al niño durante todo el día. Así que debe existir eso, elogios. Que no lo hicieron bien, quien sea, debemos decirle: te felicito por el intento. Es peor que no haga nada. Yo recuerdo un adagio que dice: el que nunca se equivoca es porque nunca hace nada. Así que debemos felicitarlo. No lo hizo perfectamente como yo hubiera querido. No importa. Bien hecho. Mira, vamos a corregirlo así. Qué bueno que me estás ayudando. No, vete por allá porque aquí me estás estorbando. No. Podemos llevar mucha prisa, pero recuerden, si las cosas son menos importantes que las personas siguen siendo más importantes que los niños particularmente siguen siendo más importantes que cualquier otra cosa. Que lo hizo bien, así se hace, muy bien. Me alegra mucho que hayas participado. Sabía que podrías hacerlo. O cuando dicen una palabra bien, una frase, se te oyó muy bien lo que dijiste, ¿sí? Eso es lo que hace que una persona, un niño, siga adelante y que refuerce hábitos correctos. ¿Qué más hacen estas palabras? ¿Saben qué? Las palabras de encomio lo que hacen en la persona es que sean más competentes. Es decir, que hagan las cosas mejor cada día. ¿Qué podemos hacer en una actividad como esta? Otra vez, si es necesario, hagan una pausa en el video. Siéntense como familia, ¿sí? Pero ahora, en lugar de agradecimiento, van a realizar una actividad donde las personas reciban palabras de encomio. Me acuerdo cuando tú hiciste esto. Me agradó mucho y te ofrezco una disculpa porque no lo dije en su momento y ahorita en la dinámica me acordé. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, si ven que es posible, de acuerdo al tiempo en que ustedes tengan, también incluyan: me gustó cuando me dijiste esto, me gustó cuando me animaste con esto. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Las dinámicas son importantes. Pero también hay otro elemento que es necesario. El último es dar palabras de bendición. ¿Sí?
Dios te bendiga, orar con nuestros hijos, orar con la esposa. Tenemos que ver eso siempre, palabras de bendición. Por supuesto que Dios lo sabía. Él nos lo enseñó cuando Dios creó al ser humano. Le dio la bendición de la procreación, de gobernar el mundo, pero también le dio la bendición del sábado. Entonces Dios sabía. Incluso cuando los israelitas recién salidos de la esclavitud, les dio una bendición enorme, que encontramos en el libro de Números. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Ah, qué hermosas palabras de bendición! Nosotros tenemos que emular, imitar lo que Dios hace por su pueblo. Tenemos que hacerlo nosotros por nuestro pueblo también. Así que, ¿cuáles son las palabras que podemos agregar a nuestro vocabulario en esta parte del estudio? Dios te guarde. Que Dios te bendiga, o como gusten hacerlo. Algunos dicen Dios te bendice. Es igual. Ve con Dios, que Dios te acompañe. Bendiciones, ¿sí? O recordar lo que dice el Salmo 46, que Dios te ampare y te dé fortaleza. Esas son las palabras que unen a la familia en torno a Dios. Y por supuesto a las bendiciones que recibimos cuando reconocemos que Dios está con nosotros. Además, hay algo bien importante en esto. Crea el aprendizaje en nosotros a depender siempre de Dios. Porque la bendición viene de Dios, el cuidado viene de Dios, la fuerza viene de Dios, entonces crea una situación en la que nosotros dependemos completamente de Él. Así que también esto contribuye a fomentar un ambiente de familiar agradable. Ahora, veamos algunas ideas que pueden servirnos en esto. Nuevamente siéntense, pero ahora lo que pueden hacer es elaborar diálogos donde se practique o se hable de crítica constructiva y destructiva. ¿Qué es la constructiva? Cuando alguien se acerca a otra persona con la intención, pidiendo sabiduría a Dios, de ayudarle a crecer esa persona, a ser mejor. La destructiva es cuando tú tengas las mejores intenciones, pero dices: yo al pan, pan, al vino, vino, yo no tengo pelos en la lengua, y lo que voy a decir, lo voy a decir como... No. Bien lo dice el proverbista: manzana de oro en bandeja de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Destructivo es cuando le tienes que decir a la persona lo que debes decirle, sin embargo, lo dices para lastimarlo. Así es. Reúnanse como matrimonio. Y entonces, hablen en esas dos formas. Un diálogo constructivo y lo que es un diálogo destructivo. Una vez que terminaron esa parte, ahora háganlo diferente. ¿Cómo? ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron tal o cual cosa? Si te dijeron positivamente: mira, sí, me equivoqué, pero me ayudó mucho la forma en que me lo dijiste. O me equivoqué, pero todavía viniste a ponerme el pie en el cuello. También pueden escribirse cartas. Tal vez a veces no nos salen las palabras porque somos torpes para hilar pensamientos. Entonces, escribe una carta y allí tienes la oportunidad de borrar lo que crees que podría ser dañino. Siempre debemos generar pensamientos respetuosos, amorosos por la otra persona. Luego compartan entre sí
esas cartas. Ahora, cuando nosotros tratamos con niños, aparte del cónyuge, la Academia Americana de Pediatría nos recomienda lo siguiente. 1. Demuestra que siempre estás disponible. Puede ser que algún momento te tome apurado, preocupado por algo. Dame un momento, te atiendo después. Pero no olvides que prometiste atenderlo después. Santiago dice que debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Por algo tenemos una boca y 2 oídos. Entonces, ¿qué tenemos que mostrar a la persona? Que somos capaces de escuchar. Muchas veces, como pastores, hablamos y hablamos y hablamos y tenemos la dificultad para escuchar. Debemos ser personas abiertas para escuchar. Otro aspecto más es demuestra empatía. Realmente al escuchar podemos nosotros ponernos en la posición del compañero, de la compañera, de los niños. Tenemos que ser muy cuidadosos con la empatía. Y por supuesto, con nuestros niños debemos ser un ejemplo. Así que tenemos un gran desafío nosotros. Tenemos un desafío enorme. Los niños no comprenden muchas cosas de los adultos y nosotros nos resistimos como adultos a comprender la mente de los niños. Por eso es bien importante atenderlos, dejar todo y escuchar. Tenemos que predicarles con el ejemplo. Debemos asegurarnos que cuando nuestro hijo se enoja, sepa que el problema no es él, es la conducta. Por eso, mejor no se recomienda hacer amenazas. Más te vale que hagas esto y mira cómo te va a ir si no. Decirle, eres malo, usar epítetos que dañen al niño y su estima propia, ¿sí? Tal vez lo mejor, en lugar de decirle eres malo, decir no es correcta la forma en que estás actuando. Nunca debes gritar, es uno de los grandes errores que cometemos como padres. Nunca debes amenazar y mucho menos gritarle. Mentirle, menos todavía. Ni medias verdades. Dile cómo te sientes cuando el niño hizo algo que tú crees que no era correcto. Mantén la calma. No exasperes. Si estás enojado por algo que hizo, entonces lo mejor es calmarse. ¿Sí? Mira que te lo digo por experiencia. Hay muchas formas de acercarnos a nuestros hijos. Mejor respira profundo. ¿Sí? Tranquilízate. Date unos 5 minutos antes de hablarle a tu hijo. Intenta encontrar una palabra que exprese lo que sientes. ¿Sí? Nunca digas, me has defraudado, me has decepcionado. No, me has lastimado. ¿Qué hacer cuando estamos en una circunstancia como esta? Primero, te tienes que decir a ti mismo las palabras que tú le dirías a tu hijo o a tu esposa y saber cómo te sentirías con esas palabras. Eso es compartir sentimientos. Nunca guardes rencor. Solo ocúpate del presente. Si es necesario, ayuda profesional. ¿Sí? Terminemos. El don maravilloso del habla debe ser puesto al servicio de la familia. Las palabras que se mencionan pueden llegar a ser una gran bendición para la familia cuando se usan correctamente. Finalmente, Elena de White dice, nos hace una invitación. El hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. Que los consejos, las palabras que hoy se han presentado puedan ser de gran ayuda para ti, para mí y para todos los que estamos escuchando en este momento.
Dios bendiga tu hogar.